Una zona en la que se han producido disturbios tanto como en otras partes de Francia, que supuestamente ayer habrían disminuido, aunque concentrándose en algunos sectores como en Marsella. Tomamos contacto a esta hora con Rodrigo Arenas, diputado en París por la coalición Nueva Unión Popular Ecológica y Social. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por estar conectado a esta hora con toda Latinoamérica para hablar de lo que sucede en Francia. Buenos días, buenas tardes para usted. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Primero, si nos puede contar usted el diagnóstico de lo ocurrido anoche. ¿Usted puede señalar también o confirmar que los disturbios han ido disminuyendo su intensidad y que será posible recuperar la calma quizás en los próximos días en Francia? Bueno, los disturbios están disminuyendo en algunas ciudades, en otras no. También porque la forma en la cual el Estado está tratando esta situación es cada vez más fuerte, y también porque hay muchos jóvenes que están en situación de justicia en las comisarías y en las cárceles en detención preventiva, lo que significa que hay menos gente en la calle, pero la rabia, la indignación sigue muy pregnante, en particular en la juventud, que hacen años y años que denuncia la situación de la forma que son tratados, en particular estos jóvenes de los lugares más pobres de Francia y de la capital, y que lo hace de una forma violenta porque se sienten violentados por el Estado y en particular por Emmanuel Macron. Veíamos en las imágenes disturbios, pero que también han generado no solamente la reacción, como usted decía, fuerte de la policía y por supuesto la detención además, porque usted señala hay menos gente en la calle. Efectivamente, cada día se sabía de centenares de personas detenidas, 1.300 personas detenidas en una noche de protesta, por ejemplo, y mucha gente que está en estos momentos en las cárceles. Pero al mismo tiempo se ha visto la reacción de una parte de la ciudadanía que ha salido a defender tanto sus propias pertenencias como otros grupos que han salido a intentar encontrarse con quienes protagonizan las protestas. ¿Cómo se ha visto también esa situación y la gravedad de lo que puede llegar a significar un encuentro entre la población civil? Usted tiene razón de subrayar que en particular las madres han salido a la calle a conversar con los jóvenes para que se calme la situación, explicándole que concretamente que los autos que están quemando, las escuelas que están vandalizando, son aquellas que pueden ser de sus propias familias, de sus propios vecinos y de la gente con quien vive, de una forma de concientización de la juventud de sus padres. Pero hay una parte de la juventud también que considera que si precisamente esta situación sucedió es porque los adultos no están en medida de protegerlos, porque no es normal que después de la revuelta del 2005, en el cual estábamos en la misma situación. Acuérdense, en 2005, 2 jóvenes menores que huyendo a la policía terminaron electrocutados y muertos en la ciudad de Clichy-sous-Bois, y finalmente en el 2005 y 2023 la relación entre esos jóvenes y la policía y la relación con el Estado no ha cambiado, lo que significa que las mismas causas producen finalmente los mismos efectos. Entonces hay que rendirle homenaje efectivamente a todos estos ciudadanos, en particular mujeres, que van a enfrentarse de manera evidentemente pacífica a conversar con esos jóvenes para que se calme la situación. Y la clase política también se está movilizando. Por ejemplo, yo voy a los barrios a conversar con la gente, no para decirle y hacerle lecciones y hacerle la moral, sino para tratar de entender qué es lo que está pasando, porque manifiestamente la clase política francesa está en disonancia con las aspiraciones de la gente. Acuérdese usted los movimientos hacia la reforma de la jubilación, acuérdese usted los chalecos amarillos, acuérdese usted todos esos jóvenes que finalmente ponían en la cárcel y que yo iba a la comisaría para sacarlos porque no había ninguna razón legal de mantenerlos en detención provisoria cuando fueron los movimientos contra la jubilación. Entonces, cuando usted tiene un poder en el lugar, en particular el de Macron, que no escucha a la gente cuando se manifiesta de manera pacífica, no se le puede completamente echar la culpa a estos jóvenes que se manifiestan de la peor de las maneras, porque concretamente ven que a los padres, cuando ellos manifiestan, no se les escucha. Bueno. Es una forma de un llamado también a auxilio de esa juventud que es maltratada en Francia. Bueno, efectivamente hemos visto este último tiempo a Francia tensionada por otros problemas, ¿no es cierto? Usted lo mencionaba hace poco, las protestas por la reforma
previsional, la reforma a las jubilaciones, que no contaba con apoyo popular de distintos sectores de la política. Sin embargo, logró avanzar el gobierno de Emmanuel Macron con algunos artilugios que impidieron el debate, que pudiera haber manifestado lo que la gente mayoritariamente pensaba en las calles. Y por otro lado, también recordamos las imágenes de los chalecos amarillos, que era un grupo completamente distinto al que hoy protesta y que eran igualmente violentas en su momento. Quiero sí mencionar lo que la había enarbolado en la pregunta anterior, que tiene que ver con estos jóvenes que empiezan a salir para ser una fuerza de choque contra los que protestan. Estoy hablando de jóvenes que se vieron ayer, por ejemplo, en la ciudad de Lyon, saliendo a las calles gritando Bleu, Blanc, Rouge, la Francia para los franceses. Y le quiero preguntar sobre eso, sobre las posibilidades de que una mala gestión política termine haciendo que ocurran enfrentamientos entre civiles en las calles. Bueno, primero, esos jóvenes que usted hablan son de extrema derecha. Ahí estamos viendo las imágenes. Que están buscando un enfrentamiento en las calles y el lugar en el cual ellos mismos son protegidos, porque esa gente no está desfilando en los lugares donde están las revueltas urbanas. Ellos están protegidos y, de hecho, sin hacer una relación, porque sería indecente hacerlo de esa forma. Le recuerdo también que la Organización de Naciones Unidas viene a sacar un aviso diciendo que la policía francesa tenía que tener cuidado porque tenía comportamiento racista. Y es verdad que en Francia hay una correlación evidente entre la inmigración y la gente que es maltratada por la policía. La persona que ha muerto, el joven Nael, es evidentemente de origen de su padre en particular, que no son franceses, y también son lugares en el cual hay una fuerte inmigración. Entonces esa relación se hace y le da una oportunidad a los fascistas, concretamente, hay que llamarlo así, de tratar de poner un orden diferente que el orden republicano, que tiene que ser encarnado por la policía. Concretamente hoy día el Estado está en dificultad cuando ligas fascistas toman la calle para imponer un orden que no es el orden democrático, o sea, la gente que nosotros pagamos con los impuestos de la gente. La policía, la armada está al servicio de la República y no está al servicio de un partido político, sea cual sea. Eso es lo que estamos en Francia, y algo muy preocupante cuando tenemos un presidente de la República que concretamente se comporta un poco como un Nerón, que puso el fuego a Roma y está cantando versos mientras la gente se está movilizando. Él le echa la culpa a todo el mundo, le echa la culpa a las redes sociales, a los padres de alumnos, a quien sé yo, le echa la culpa, pero nunca es su responsabilidad. Yo considero y consideramos en todo caso en mi grupo político que cuando uno es presidente de la República tiene que asumir sus errores, y en particular cuando él privatizó y comercializó los servicios públicos como la salud, como la escuela y también como la policía, porque en este momento los municipios de hace muchos años se están equipando de policías municipales que vienen a hacer el trabajo de la Policía Nacional. Eso no es reciente, es una deriva de Francia. De todas maneras, diputado, es importante señalar que en medio de estas revueltas de 4 o 5 días o más, ha crecido el apoyo precisamente en el mundo político a los discursos de extrema derecha, discursos antimigratorios. Sí. ¿Eso quiere decir que hay algo en la sensación de la ciudadanía también que se manifiesta en contra precisamente de lo que está pasando de las protestas? Hay una parte que puede sentir o entender o comprender qué es lo que está pasando, y vamos a hablar de eso, de la marginalidad en la que viven estos jóvenes, pero por otro lado hay una parte de la ciudadanía que también no está a favor de estas protestas y que finalmente terminan pasándose a ese discurso que es de extrema derecha. Quiero mostrar estas imágenes, además aprovecho, de un documental en el que se le pregunta a los jóvenes en la sala quiénes son franceses, quiénes tienen ciudadanía francesa, todos levantan la mano, y luego se le pregunta quiénes se sienten franceses y solo uno de ellas levanta la mano y señala: me siento francesa, que es ella, porque en mi mente soy blanca, y se empieza a conversar sobre la estrecha relación que hay entre sentirse francés y ser blanco, que es como ellos se ven. Vamos a hablar de eso más adelante, porque este es un video que ha estado dando vuelta por las redes sociales para que expliquemos el trasfondo, pero antes de eso, precisamente quiero que nos refiramos a por qué también el resultado de estas protestas terminan dándole apoyo a los sectores de ultraderecha, desde Éric Zemmour a Marine Le Pen, quienes precisamente levantan las banderas antimigratorias y levantan esos discursos que son racistas. Mire, en Francia había mucho tiempo el papá de Marine Le Pen decía, cuando yo era joven, que habían 3 millones de cesantes y habían 3 millones de extranjeros.
O sea, la ecuación reptiliana casi de café de comercio, de encontrar una solución a los problemas de Francia echando a los inmigrantes para afuera, que tuvo una resonancia muy fácil en este país. Pero todos aquellos que nos interesamos a la vida social, que nos interesamos a la sociología, que nos interesamos a la economía, que nos interesamos a la razón, a la ciencia, sabemos muy bien que esa parte reducida de la posición política es finalmente lo que le da un lugar positivo a lo más básico y lo más racista que existe en Francia. Pero este fenómeno no solamente es un monopolio francés, existe también en América Latina, existe también en Estados Unidos, existe también en otros países del mundo, en el cual siempre se trata de culpabilizar a los inmigrantes de los problemas de un país, sabiendo que el inmigrante de antes quiere echar para afuera el inmigrante de ahora. Recordemos que Nicolas Sarkozy, que fue presidente francés, fue de origen húngara. Tenemos mucha clase política en Francia que es de origen italiana, otra portuguesa. Entonces, el racismo no tiene lugar que sí, porque en Francia el racismo es un delito. Y yo espero que Emmanuel Macron condene a esta gente que finalmente pone sobre la espalda de los inmigrantes, como yo, que soy diputado de Francia, que seamos el problema de este país, sabiendo que hacemos parte de la solución. Ahora, es importante también poner de fondo que son dos discursos que... O sea, no quiero hablar del discurso racista como un discurso que tiene razón, no. Pero sí son dos visiones respecto de, por una parte, el problema de la migración que ha significado para Europa, pero no por los migrantes, sino que efectivamente las consecuencias que han generado esa migración en países de Europa. Y por otro lado, también, efectivamente, qué significan estos procesos de integración que no han tenido buenos resultados, los modelos anglosajón, el modelo francés, que es de asimilación, que les ha prohibido también a los migrantes poder desarrollar su propia cultura, que es algo distinto a lo que pasa, por ejemplo, en Inglaterra, y finalmente termina siendo que se refuerce esta idea de que los franceses son unos, y aunque tengas nacionalidad francesa, tú no te sientes francés porque tienes una cultura que no logras instalar. Es parte de la discusión que se tiene que dar en estos días, porque es una reflexión que no tiene una sola mirada y en la que hay que, de alguna manera, ponerse de acuerdo para que la crisis, además, que en estos momentos se ha generado producto de la muerte de Nahel, no crezca a convertirse en una revuelta social en la que se enfrenten, como yo decía, la propia población civil. Muchas gracias, diputado Rodrigo Arenas, por esta conversación y por ponernos al día de lo que ha pasado durante el fin de semana, en una conversación que es larga, además, y a la que le queda mucho por reflexionar y que además forma parte también de la crisis de bienestar que están viviendo distintos países y que estamos viviendo también aquí en Latinoamérica. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a usted. Rodrigo Arenas, diputado en Francia por la